Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tema número 6, que se hace llamar la ley del impuesto al activo y su respectivo reglamento. El día de hoy vamos a tener un video realmente corto porque bueno, si bien existe la ley en el SAT, la información es cortita, es pequeña y bueno, en términos de explicación, sí tardaríamos mucho en hacer una presentación de cada uno de los artículos. Por ese motivo, bueno, pues vamos a solamente a establecer algunos puntos que creemos que son importantes y que la idea es que ustedes conozcan de qué se trata esta ley del impuesto a los activos. Y sin nada más que a decir, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que establecer son los antecedentes y dentro de estos elementos, el primer concepto que debemos entender es el concepto de gravamen. Y el gravamen es una cifra, porcentaje o coeficiente que indica la cuantía de un impuesto que un contribuyente debe abonar al Estado. El gravamen sirve para cuantificar el monto que se debe pagar de un impuesto, es decir, mide la parte que se destina a los poderes públicos. Entonces, esta ley del impuesto a los activos lo que va a establecer es un porcentaje o coeficiente donde la empresa tendrá que pagar por los activos que ésta tiene. Y en ese sentido, bueno, pues tendremos que establecer cómo determinar el activo. Aunque sería un poquito complicado hacerlo en este tiempo tan cortito, tal vez en subsecuentes materias sí lo hagamos. Y bueno, pues ese sería el primer antecedente que nosotros debemos de destacar, lo que es el gravamen. Para el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1988 entra en vigor, evidentemente para el 1 de enero del siguiente año, en el cual se establece que éstas se encuentran obligadas al pago del impuesto mínimo del 2% sobre sus activos, con la característica de acreditable contra los impuestos sobre la renta. Estamos hablando del 2% sobre los activos, en el que, bueno, pues tendremos que establecer qué activos van a ser vinculados o qué activos tienen un gravamen. Aunque desde el punto de vista tributario no tuvo una buena aceptación, evidentemente, por los empresarios, ¿no? Y sobre todo por los contribuyentes, porque pues es un impuesto al patrimonio que tú tienes, a los activos, y de alguna otra manera ya te cobran ese derecho en la utilidad bruta del ejercicio. Entonces, por ahí, pues no tuvo mucha aceptación, por ahí en esos años hubieron muchos amparos, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera se logró ajustar esta ley del impuesto a los activos de la siguiente manera. Y comenzaremos por el artículo primero, donde el artículo primero establece que las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales residentes en México están obligados al pago del impuesto al activo por el activo que tengan, cualquiera que sea o donde esté su ubicación, ¿no? Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país están obligadas al pago del impuesto por el activo atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas en este párrafo que otorgue el uso o goce temporal de bienes. Entonces, prácticamente cualquier empresario debe pagar el 2% sobre los activos de su empresa. Para la base y tasa del impuesto, que es el artículo número 2, el contribuyente determinará el impuesto por ejercicio fiscal aplicado al valor de sus activos en el ejercicio con la tasa del 1.8, que era la modificación que se hizo en el subsecuente año, donde queda fijo este porcentaje aplicado a todos los activos. También tenemos los activos financieros, donde se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros correspondientes a las mesas del ejercicio y el resultado se dividirá entre el mismo número de meses. Tratándose de acciones, el promedio se calculará considerando el costo comprobado de adquisición de las mismas actualizados en el término del artículo 3 de esta ley.
Cuando hablamos de los activos, llámese caja, llámese bancos, llámese deudores, llámese acreedores, llámese mobiliario, llámese equipo. Y aquí viene a lo mejor la parte que a nosotros no nos queda muy clara, ¿no? Que serían los activos financieros. Los activos financieros, evidentemente, son todo lo que son las inversiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, las inversiones también van a tener un gravamen que nosotros vamos a tener que grabar con el 1.8. Y aquí se quiso poner un poquito loca. Cero, ahorita avanzamos un poquito, una disculpa, ¿no? Donde decimos que el costo de comprobación de adquisiciones de acciones que conformen parte de los activos financieros se actualizan desde el mes de adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Ojo, ¿sale? Entonces, si nosotros estamos un local, esa renta debe pagar 1.8 de impuesto, del impuesto al activo. Por lo tanto, si nosotros terminamos, por ejemplo, en mayo, de todos modos tendríamos que pagar en julio, porque, bueno, todavía se considera esa parte del impuesto al activo. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los datos que también debe ser relevante. Perdón, se fue muy atrás. Y sobre todo habla de las rentas, ¿no? Que también podría IVA, imagínense nada más. En el artículo 6 no pagarán el impuesto al activo las siguientes personas: quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, las personas físicas que realicen actividades empresariales al menudeo en puestos fijos y semifijos en la vía pública, ¿no? Ya solamente eso les faltaría, o como vendedores ambulantes cuando las mismas hayan optado por pagar el impuesto sobre la renta de conformidad con con lo dispuesto por el reglamento de la ley sobre el impuesto sobre la renta, obviamente, ¿no? Porque ahí viene el doble impuesto y entonces eso es inconstitucional. Aunque bueno, la Secretaría de Hacienda luego hace sus cosas, ¿no? El artículo 4, quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes cuyos contratos de arrendamiento fueron prorrogados en forma indefinida por disposiciones legales. Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las personas a que se refiere la fracción 1 de este artículo únicamente por dichos bienes. Quienes utilicen bienes destinados solo a actividades deportivas cuando dichas utilizaciones sean sin fines de lucro o únicamente por sus socios o miembros, así como quienes se dediquen a la enseñanza y cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley Federal de Educación, únicamente por los bienes empleados en la actividad señalada por dicha fracción. Ejemplo, los deportivos o las cadenas de gimnasios o los centros deportivos privados como el Club Casablanca, que espero lo conozcan. Estos están libres de impuestos y todas las escuelas están libres de impuestos. Entonces, del impuesto a los activos, ¿no? Me refiero. Luego veríamos el artículo 11, donde decimos que las sociedades cooperativas de producción, así como las sociedades de asociaciones civiles que distribuyen anticipos o rendimientos a sus miembros en los términos de la fracción 10 del artículo 22 de esta ley sobre la renta, podrán considerar el impuesto que hubieran retenido por dichos conceptos. Entonces de ahí lo sacamos de la... Y luego ya vendrían lo que son los pagos provisionales. Los pagos provisionales que normalmente hacemos en cualquiera de las leyes que hemos visto, y solamente tenemos que establecer que los pagos son los pagos mensuales que a cuenta del impuesto definido del ejercicio deben efectuarse quienes perciben ingresos por las realizaciones de actividades profesionales o actividades por impuestos o actividades por impuestos activos o actividades en términos del ISR o la ley del IVA o la ley del impuesto sobre la renta. En cualquier caso, perdón, todos tenemos que hacer pagos provisionales. Evidentemente, esto se debe encargar el grupo de contadores que tengamos a nuestro cargo o que estén a cargo de la empresa. Pero sí es importante que por ahí ustedes les pregunten, ¿ya están los pagos provisionales? Y entonces se van a quedar así como de,
hijo, este maldito, ¿cómo sabe que hay pagos provisionales? Pero sí es importante que los manejemos para poder determinar que el funcionamiento de la empresa en términos de impuesto esté siendo el correcto. Las personas físicas con ingresos por actividad profesional están obligados a efectuar a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio su pago provisional a cuenta de sus impuestos de la renta anual. Esto también sucede sobre la ley del impuesto sobre los activos. Y no, Pues todavía no, creo que ya nada más me falta esta. Y la declaración anual es un documento porque nosotros tenemos que hacer una declaración anual oficial en la que la persona física o moral presenta un reporte de todas las operaciones que realizó durante un año ante los servicios de administración tributaria. Por lo tanto, la ley del impuesto a los activos también va dentro de nuestra declaración anual este, como persona física o como persona moral. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. La verdad es que hay poca información que explicar respecto de esta ley, porque es una ley muy concisa. Pero espero que la poquita información que tengamos les haya servido